En lo alto de un pequeño pueblo rodeado por colinas y árboles espesos, vivía un hombre llamado Javier. Se había mudado recientemente a una casa antigua, de madera crujiente y ventanas grandes que daban al bosque. No estaba solo. Con él, su inseparable compañero Toby, un golden retriever de mirada dulce y carácter tranquilo. Pero desde su primera noche en aquella casa, algo ocurrió. Esa madrugada, exactamente a las 3 a.m., el perro empezó a ladrar. «¡Toby!», murmuró Javier, aún entre sueños, mientras se incorporaba en la cama. «¿Tuviste una pesadilla?». Pero no era una pesadilla. Toby ladraba con fuerza, con dirección. Se plantaba frente a la ventana que daba al jardín y gruñía como si viera algo que Javier no podía. Se asomó por la ventana. Oscuridad, silencio, nada. Y sin embargo el perro no dejaba de ladrar. Durante el día todo era normal. Toby descansaba en su rincón favorito, jugaba con sus pelotas de trapo, salía a pasear, como cualquier perro feliz. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. Y cuando el reloj marcaba exactamente las 3, ahí estaba él otra vez, ladrando, siempre al mismo lugar. «¿Otra vez, Toby?», murmuró Javier, arrastrando los pies hasta la sala. Era la 4ª noche seguida. Se asomó por la cortina con desgano. Nada. Oscuridad total. Lo único que se movía era el viento, zarandeando ligeramente, las ramas de los árboles. Toby, sin embargo, gruñía como si tuviera al enemigo frente a él. «¿Qué ves que yo no?», susurró Javier, intentando seguir con la mirada el punto fijo que obsesionaba al perro. Noche tras noche, la escena se repetía, siempre igual, siempre a las 3. «Esto ya es rutina», se quejó en voz baja. «Me estoy volviendo loco», pero lo hacía. Cada noche se levantaba, cada noche se asomaba, y cada noche no veía nada. Pero una madrugada, algo cambió. Un momento. Si esta historia te está gustando, me encantaría pedirte un pequeño favor. Suscríbete para no perderte nada. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más historias increíbles como esta. Gracias de corazón. Y ahora, sigamos con la historia. El reloj marcó las 3 a.m. con su típico sonido hueco. Toby se incorporó como siempre, pero esta vez no ladró de inmediato. Primero se quedó inmóvil, tenso, con las orejas erguidas. Luego, un gruñido bajo empezó a crecerle en el pecho. «¿Qué pasa ahora?», murmuró Javier, frotándose los ojos mientras se levantaba. El perro no miraba solo al jardín. Esta vez, sus ojos iban hacia la puerta trasera, como si algo se estuviera acercando. «¿Qué fue eso?», susurró Javier deteniéndose en seco. Toby ladró con fuerza, feroz, desesperado. Un segundo después, se escuchó claramente el sonido metálico de una silla de jardín arrastrándose, sola. Javier se acercó lentamente a la ventana de la cocina, con la linterna en mano. Sudaba. Tenía la garganta seca. Encendió la luz del patio. Nada. «Esto ya no es normal», dijo, esta vez en voz alta, como para convencerse de que no estaba solo. Toby seguía ladrando con una intensidad que Javier nunca le había escuchado. Corría de una ventana a otra, como si algo estuviera rodeando la casa. Y entonces, el sonido más claro de todos, un susurro. No humano, como un jadeo o un lamento. Muy bajo, casi imperceptible. «¡Ya basta!», gritó Javier y encendió todas las luces de la casa. Pero el perro no se detuvo. Parecía que el peligro seguía ahí afuera, rodeando, esperando. Javier seguía de pie, sin moverse, mirando hacia la oscuridad tras la ventana, como si esperara que algo se manifestara. Pero no pasó nada más, solo el viento, y un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. Se frotó la cara con ambas manos, cansado, abrumado. «No puedo seguir así», murmuró, con la voz rota por el miedo y el insomnio. «Cada noche es peor, cada noche parece más cerca». Miró a Toby, que aún temblaba levemente. «Te juro que voy a hacer algo, no sé qué, pero no voy a dejar que esto nos vuelva locos». Avanzó unos pasos, deteniéndose en seco frente a la puerta del patio. No la abrió. Sea lo que sea, esto se acaba pronto. Una tarde, con la luz del sol apenas colándose entre nubes espesas, Javier cruzó el camino de tierra hasta la reja oxidada del vecino.
Don Eulogio, un hombre de manos gruesas y mirada profunda, estaba sentado en su silla de mimbre, tallando madera, como cada tarde. Pero al verlo llegar, levantó la vista. ¿Pasa algo, Javier?, preguntó con voz pausada. Sí, o no lo sé. Es sobre mi perro. Toby. Javier respiró hondo. Desde que llegamos a esa casa, todas las noches, a la misma hora, ladra como si alguien estuviera allá afuera. Siempre a las 3. No falla. Don Eulogio dejó el cuchillo de talla a un lado y se frotó las manos. Bajó la voz antes de hablar, como si lo que iba a decir pesara más que el aire. La última persona que vivió en esa casa fue don Arturo, un viejo bueno, aunque algo ermitaño. No hablaba mucho, pero era educado. Tenía un perro, Bruno, un animal noble, de esos que parecen entender todo. Hizo una pausa. Arturo amaba a ese perro más que a cualquier persona. Lo trataba como familia. Javier se apoyó en la reja de metal, intrigado. ¿Y qué pasó con él? ¿Se fue del pueblo? Don Eulogio negó con la cabeza, despacio. No, hijo, una mañana no salió como siempre. Pasaron los días y nadie lo veía. Fue entonces que unos vecinos preocupados entraron a la casa y lo encontraron sin vida en su sillón. Sus ojos se oscurecieron. Murió solo, sin escándalo, sin señales de violencia, solo. Se le detuvo el corazón. Ya estaba muy viejito. Javier bajó la mirada. ¿Y el perro? ¿Bruno? El viejo respiró hondo antes de responder. Bruno desapareció, así, de un día para otro. Algunos dicen que se escapó al bosque, que no soportó quedarse sin su amo. Hay quienes juran haberlo visto merodeando por las noches, aullando, acostado frente a la puerta cerrada, como si aún esperara que Arturo saliera a buscarlo. Javier tragó saliva. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Usted cree que es su alma la que sigue ahí? Don Eulogio no respondió de inmediato, solo lo miró fijo, con una seriedad distinta. Yo no creo en fantasmas, pero sí en lo que dejan atrás. A veces el amor o la lealtad son tan fuertes que no se van, ni aunque el cuerpo ya no esté. Entonces, tal vez, Toby no está ladrando por miedo, sino por aviso. Don Eulogio lo miró con esa seriedad que solo los viejos saben tener. Hay cosas que no entendemos, Javier, pero los perros sí. Ellos sienten lo que nosotros ignoramos. Si Toby ladra, no es por capricho, es porque algo está ahí, o alguien. Esa noche, Javier no se quedó en la cama. Había soportado demasiadas madrugadas con el corazón latiendo en el cuello, escuchando ruidos que no podía explicar y mirando a Toby ladrar al vacío. Pero esta vez iba a hacer algo. Se puso una casaca gruesa, tomó su linterna de mano y caminó hacia la sala. Toby lo siguió, nervioso pero firme, como si también supiera que esa noche iba a ser distinta. Frente a la puerta del jardín, Javier se detuvo. Escuchó. Solo el viento, el susurro de las hojas. 2:53 a.m. Basta de mirar desde la ventana como un cobarde, murmuró. Si algo viene todas las noches, esta vez lo voy a ver. Abrió la puerta con cuidado. El aire frío le golpeó el rostro como un aviso. Encendió la linterna. Un haz de luz se abrió paso entre la negrura del jardín, moviéndose lento de un lado a otro. Toby gruñía, sin ladrar esta vez. Estaba en guardia, la mirada fija en los arbustos del fondo. «Quédate ahí, muchacho». Javier levantó la linterna. «Déjame a mí». Avanzó un par de pasos sobre la hierba húmeda. Cada crujido de sus botas parecía un trueno en el silencio. Su respiración se oía pesada. La linterna temblaba apenas en su mano. «No sé qué eres, pero esta noche te voy a ver». Y entonces, justo cuando el reloj de la sala empezó a dar la tercera campanada, algo se movió. Toby estalló en ladridos desde la puerta. Javier, con la linterna en mano, dio un paso más al jardín. La noche era espesa. El aire parecía más frío. El viento dejó de soplar. De pronto lo sintió. No un sonido, sino una presencia, como si algo lo mirara desde muy cerca y desde todas partes al mismo tiempo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba. Entonces lo oyó. Giró en seco. Apuntó con la linterna hacia los arbustos del fondo y lo vio.
Una sombra, oscura, baja, se movía lentamente, arrastrándose, como si sus piernas no le respondieran, o como si ya no tuviera huesos. No hacía ningún sonido, solo ese roce con el suelo húmedo y el crujir de hojas secas. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Javier, sintiendo que el corazón se le subía a la garganta. La figura se detuvo. Parecía haberlo escuchado. «¿Quién está ahí?», gritó, alzando la linterna, con los ojos abiertos de par en par. La linterna temblaba en la mano de Javier, mientras avanzaba un paso más. Toby no dejaba de ladrar desde la puerta, pero su voz sonaba distinta. No era de miedo, era de alerta, de urgencia. Los arbustos se movieron. Javier tragó saliva, alzó la linterna y apuntó directamente al interior de la maleza. Y entonces lo vio. Unos ojos brillantes, tristes, reflejaban la luz como dos espejos empañados de nostalgia. No era un espectro, ni una aparición. No era un fantasma. Era un perro callejero, flaco como un alambre, con el pelaje sucio y los huesos marcados, herido, temblando. Tenía la oreja rasgada y cojeaba, pero aún así lo miraba fijo, sin retroceder. Llevaba un collar sucio, casi podrido por el tiempo, pero aún colgaba una pequeña placa oxidada. Javier se acercó lentamente, agachándose con cuidado. El perro no se movió. Solo bajó un poco la cabeza, como si reconociera algo en él, o como si ya no tuviera fuerzas para huir. Con los dedos temblorosos, Javier tocó el collar. La placa tenía letras desgastadas, apenas visibles. Tuvo que acercar mucho la linterna, y leyó. Bruno, el nombre le cayó encima como un martillo. Sintió que todo el frío de la noche se le colaba por la espalda. Bruno, el perro del que le había hablado don Eulogio, el que supuestamente había desaparecido buscando a su amo, el que algunos decían que aún rondaba las noches del pueblo, como un alma en pena. Pero no era un mito, no era una sombra, estaba vivo frente a él, temblando. Javier se quedó quieto, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que el perro podría escucharlo. «¡Tú! ¡Eres tú!», murmuró, con la voz quebrada. Y Bruno, sin hacer un solo sonido, se dejó caer de lado, rendido. Javier se quedó un momento ahí, arrodillado junto a su cuerpo flaco y sucio, respirando entrecortado. No por miedo, ya no. Era otra cosa, un dolor distinto. Una tristeza que no sabía de dónde venía, como si el viento mismo le contara una historia que aún no entendía. Extendió la mano con cuidado. «Vamos, amigo. No voy a hacerte daño», dijo en voz baja. Bruno lo miró, y aunque su cuerpo estaba exhausto, había algo en sus ojos, ya, chispa de confianza, como si estuviera esperando que por fin alguien lo viera. Javier lo envolvió en una manta vieja que tenía en la cochera y lo cargó en brazos. Pesaba poco, demasiado poco. Toby ladró desde la puerta, pero al ver a Javier entrar con el perro se cayó de inmediato, solo lo observó, luego se acercó, olfateó a Bruno y se echó a su lado, sin gruñir, sin miedo, como si entendiera que ese no era un extraño, era alguien que debía estar ahí. Dentro de la casa, Javier lo acostó junto a la chimenea, sobre un colchón viejo. Le dio agua, un poco de arroz con pollo. Lo tapó. El perro comió con lentitud, sin levantar la cabeza, y cuando terminó, cerró los ojos, exhausto. Javier se quedó mirándolo largo rato, sentado en el sillón, con una taza de café temblando entre sus manos. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía dejarlo ir otra vez. A la mañana siguiente, fue al pueblo, a la biblioteca, la misma donde don Eulogio lo había mandado días antes. Allí lo atendió Lucía, una mujer mayor con voz amable, que apenas escuchó el nombre, Bruno, frunció el ceño y dejó de ordenar papeles. ¿Dices que lo viste? ¿A Bruno? No lo vi, lo tengo en casa. Anoche lo encontré en el jardín. Flaco, herido, con su collar, con el nombre. Lucía guardó silencio. Caminó hasta un archivador, sacó una carpeta polvorienta y la abrió. Había una foto. Era don Arturo, sonriente, sentado en el porche de la vieja casa que ahora ocupaba Javier. A su lado, Bruno, mucho más joven, con el pelaje brillante y los ojos igual de profundos que ahora.
Ese perro estuvo viniendo cada noche durante meses después de que Arturo murió, dijo Lucía con la voz baja. ¿Por qué solo de noche? ¿Por qué siempre a las 3? Preguntó Javier. Ella suspiró. Se sentó frente a él. Don Arturo era un hombre de rutinas. Siempre sacaba a Bruno a pasear a las 3 en punto, pero de la madrugada. Le gustaba la soledad. Decía que el pueblo dormía y que el mundo era más puro a esa hora. ¿Y Bruno? Bruno lo acompañaba siempre. A veces se sentaban en la banca del jardín hasta que salía el sol. Era su momento, su espacio sagrado. Javier sintió que algo se le quebraba dentro. Y después de que Arturo murió, Bruno seguía viniendo, solo a esa hora, solo de noche. Lucía asintió. No lo hacía por costumbre, lo hacía porque creía que su amigo iba a salir, que aún estaba allí, esperándolo, como siempre. Esa noche, Javier encendió la chimenea. Bruno dormía profundamente, con Toby a su lado. Ya no temblaba. Ya no miraba a los rincones como si temiera algo. Dormía en paz. Javier se sentó en el suelo junto a él, lo acarició suavemente y murmuró: «Lo sé, te dolía, no era miedo, era lealtad. Por eso venías a las 3, porque ahí lo esperabas, porque ahí lo amaste». Bruno abrió apenas los ojos como si hubiera entendido. «Ya no tienes que buscarlo más. Estás en casa, Bruno. Esta vez». De verdad, y así pasaron los días. Bruno comía mejor, caminaba más firme, jugaba con Toby en el jardín. Ya no se escondía, ya no aullaba. Su mirada, antes cargada de pena, comenzaba a llenarse de luz otra vez. Desde aquella noche, nunca más volvió a ladrarse a las 3 de la madrugada. Ni un solo ruido, solo silencio. Un silencio que por primera vez se sentía en paz. Y fue entonces, una tarde cualquiera, mientras le acariciaba el lomo a Bruno bajo el sol tibio, que Javier lo supo, no lo pensó, no lo dudó. Decidió quedarse con él, no solo por lástima ni por gratitud, sino porque Bruno también lo había elegido a él. «Te quedas conmigo, viejo amigo. Te voy a dar todo lo que te hizo falta desde que Arturo partió. Todo el cariño que guardaste en silencio, lo vas a recibir cada día. Aquí tienes una casa, una cama, una familia, y esta vez nadie te va a dejar atrás». Bruno solo lo miró, apoyó su hocico sobre su pierna y cerró los ojos. Feliz, tranquilo, en casa. Y en ese momento, Javier comprendió algo más profundo, algo que no necesitaba explicación, ni ciencia, ni religión. Los perros no son solo mascotas, son luz, son amor con patas. Nos cuidan, nos esperan, nos perdonan, aun cuando no lo merecemos. Y así como ellos nos dan su alma sin pedir nada, nosotros tenemos la obligación de darles lo mismo: amor, respeto, un lugar seguro, una familia. Porque para ellos, nosotros somos todo su mundo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y sé parte de esta comunidad donde las emociones y los misterios se encuentran. Aquí, cada historia tiene alma, y cada alma tiene algo que contarnos. ¿Alguna vez viviste algo parecido con tu mascota? Cuéntalo abajo en los comentarios. Queremos leerte, porque a veces los mejores relatos nacen de la vida real. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Algunas te harán temblar, otras te harán llorar, y muchas te recordarán que el amor más puro, muchas veces, viene con 4 patas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.